Aclaremos algo que muchos se están preguntando. ¿Vieron o no vieron a Jimin y Jungkook en Japón? ¿Cuál es la verdad detrás de este avistamiento sobre el sushi? O sea, de ambos comiendo en un restaurante. Esta historia ha causado un auténtico torbellino de emociones dentro del fandom, especialmente a quienes seguimos cada paso del G-Code. Todo comenzó con una simple historia compartida en redes. Alguien aseguró haber visto a Jimin y Jungkook cenando tranquilamente en un restaurante japonés. Según este primer testimonio, los chicos estaban relajados. Como dos personas comunes, realmente no dio muchos detalles. Pero por supuesto, porque no era cualquier avistamiento. Y muchos, desde el momento que Jungkook dijo que quería un poco de privacidad cuando estaban con amigos o cenando tranquilo, no le tomaran fotografía. Así que esta primera persona respetó esto absolutamente y simplemente dijo que los había visto y que estaba agradecido de que hayan escogido Japón para visitarlo. Como era de esperarse, este supuesto avistamiento se volvió viral en cuestión de horas. Las redes se llenaron de capturas y teorías de los análisis, los horarios de vuelo, comparaciones entre fotos y entre otras cosas. Como si de pronto todo cobrara sentido. Algunos decían que esto era la confirmación que necesitaban para saber que Jimin y Jungkook estaban juntos. Pero les repito, realmente hasta ahora no hay pruebas contundentes de que realmente Jimin y Jungkook estén juntos, porque esta persona que dijo haberlos visto no publicó ninguna foto, no dio como que pruebas de ello, ella ni ninguna otra persona. Ahora recordemos que había dos testimonios diferentes sobre este mismo avistamiento. Dos personas aparentemente sin conexión entre sí, ya que ambas se afirmaron haberlos visto en Japón, pero una de esas personas se retractó y confesó que mintió. Lo dijo abiertamente en un comentario que dejó a muchos con un mal sabor de boca, porque no es como que solo haya desmentido, sino como que generó cierta burla. Esta persona dijo, vaya, es tan fácil mentir en esta plataforma, cualquiera puede inventar cualquier historia. Así sin rodeo. Básicamente lo que esta persona estaba diciendo era sí, lo inventé y lo hice solo para ver qué pasaba. Spoiler, realmente no pasó la gran cosa. Porque como dije, muchos realmente no lo creían absolutamente, porque para este tipo de cosas suelen publicarse pruebas. Por ejemplo, cuando el G-Code estuvo en Nueva York, antes de sacar su programa de viajes, hubo fotos de ellos en el restaurante. Y esta vez no hubo este tipo de fotografías o pruebas. Quizás estaban respetando su privacidad, algo que se viene exigiendo desde hace mucho tiempo, y si es así, estamos más que agradecidos. O puede ser que también sea una mentira. Como dije, fueron dos personas. La primera que simplemente dijo haberlos visto y la segunda, que es la que acaba de desmentir su historia, dijo que los vio comiendo sushi tranquilamente, muy dulces entre ellos, dándose de comer el uno al otro de manera muy romántica. Es importante recordar una verdad fundamental sobre el Internet. Cualquiera puede escribir lo que quiera. No hay filtros, no hay verificaciones inmediatas. Y yo sé que van a venir acá los haters, los fans de otro shit como el Takeout, el Youngmi y entre otros a decir, tú también te inventas situaciones sobre Jimin y Jungkook. Y no. Creo que hay mucha diferencia. En primer lugar, por ejemplo, con este tipo de situaciones, siempre dije que podría ser real o podría ser mentira. No afirmé absolutamente nada porque, reitero, nunca hubo fotos ni siquiera semejanzas de que esto podría ser real. En otras ocasiones, claramente hablo de la conexión y de la química que existe entre Jimin y Jungkook,
pero me baso en momentos compartidos, en momentos donde ellos son los protagonistas, momentos que fueron grabados y situaciones que hemos visto con nuestros propios ojos. Así que no es una mentira absoluta. Como dije, analizamos esos momentos desde nuestras perspectivas. Así que les pido a los haters que siempre estén aquí, que no opinen al respecto si no saben correctamente. La mayoría de canales Chicot no son como ustedes, que suelen inventar y cambiar la narrativa a su antojo, y peor aún, que no saben reconocer cuando están mal o cuando se equivocan. Por ejemplo, ahora que esta persona desmintió esto, muchos canales Chicot reaccionaron de buena manera, aclarando la situación, poniendo en un contexto, a diferencia del otro shit que en su mayoría se ataca o incluso culpa a la empresa de que los rumores o teorías que se inventan no son reales. Nosotros no llegamos tan bajo. Y lo digo porque los haters siempre están aquí, siempre comentan mis videos, siempre están pendientes de todo. La mayoría suelo eliminarlo, pero siempre aparecen, es como si tuvieran un imán hacia el Chicot. Dicen odiarlos, pero están pendientes absolutamente todo lo que pasa con ellos. Espero haber resuelto su duda porque muchos estuvieron preguntando, así que básicamente es esto. Hay dos personas que salieron a decir que vieron al Chicot comiendo. Una de ellas dio muchos detalles que realmente fue como si hubiese estado muy cerca, mientras que la otra fue completamente breve y simplemente dijo que los vio comiendo, o que los vio juntos. La persona que dio muchos detalles después salió a decir que era mentira, mientras que la primera, que fue más breve, no se pronunció al respecto, lo que nos da a entender que su relato tiene más posibilidades de que sea verdad. Ahora, por otro lado, si bien le creímos un poco a esta persona que dijo que Jimin y Jungkook estaban juntos y acaramelados, fue porque realmente no sería una sorpresa. Hemos visto al Chicot cuando están juntos, se dan de comer mutuamente, están pendientes que el otro se alimente bien. Incluso tenemos a una persona hace algunos años que creyó que Jimin era menor que Jungkook, porque cuando fueron a su restaurante veía como Jungkook le daba de comer a Jimin en la boca, le soplaba la comida y estaba al pendiente de él. Tanto fue así que creyó que Jungkook era el mayor y por ello cuidaba a Jimin. Porque como saben, en la cultura coreana, las personas mayores son los que suelen ser más cuidadosos con los menores. Pero en el caso del Chicot es completamente distinto. Ellos tienen una química algo increíble, que en su mayoría es Jungkook cuidando a Jimin. Y no se equivoquen, no es porque Jimin necesite algún tipo de cuidado o porque Jimin sea débil, simplemente es Jungkook quien le encanta engreír a Jimin, y cada vez que tiene oportunidad lo hace y no la desaprovecha. Así que por ello muchos creyeron ese rumor, pero ahora que es falso no quiere decir que Jimin y Jungkook se odien o no se quieran, porque muchos también se están burlando de ello, diciendo que creímos esto, que cuando Jimin lo odia a Jungkook, que cuando Jungkook odia a Jimin y entre tantas cosas. Disparates de los haters que no les queda nada más que atacar al Chicot porque estamos más cerca de su salida del ejército. Y como siempre, la posibilidad de verlos juntos, mientras que nosotros nos emociona, a ellos los hace colapsar. Esperemos más actualizaciones de nuestro Chicot.